Maranata, Dios le bendiga. Le saluda el pastor Jesús Lozano, presidente de The Logos Foundation. Bienvenidos a una edición más de su programa Apocalipsis Sencillito. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 14, el Cordero y los 144,000 sellados. Verso 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. El capítulo 13 describe aparentes triunfos de las dos bestias, e incluso menciona que el anticristo hizo guerra contra los santos y los venció. Sin embargo, el capítulo 14 nos presenta al verdadero vencedor, el Cordero, o un corderito, ya que Juan emplea la palabra griega arnión, que significa precisamente eso, corderito. Este está de pie, del griego histemi, que significa establecido, firme, parado. El Cordero está de pie sobre el monte de Sión. Existen varios lugares que han recibido este nombre. Antiguamente se le llamó así a una añeja fortaleza de los jebuseos situada al sureste de Jerusalén. Jerusalén misma fue llamada Sión, como leemos en Isaías 37:22. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, hace burla de ti, mueve su cabeza a tus espaldas la hija de Jerusalén. Toda Judea fue llamada Sión y lo podemos leer en Isaías 10:24. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: pueblo mío, habitante de Sión, no temas a Asiria, con vara te golpeará y contra ti alzará su garrote como en Egipto. La nueva Jerusalén será llamada Sión, Hebreos 12:22. Más bien, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de millares de ángeles. Es mi opinión que este texto se refiere a la Sión celestial sin descartar a la Jerusalén actual, a donde el Cordero se dirigirá para establecer su gobierno milenial despachando desde esta ciudad amada. El hecho de que Juan mencione al Cordero que está como de pie simboliza que está victorioso, que ha vencido. Junto al Cordero estaban 144,000. Estos seguramente son los mencionados en el capítulo 7, quienes fueron marcados en la frente por el nombre del Cordero y de su padre, Jehová. Antiguamente se marcaban las personas por distintas razones. En primer lugar, como símbolo de pertenencia, de propiedad. Recordemos que los 144,000 pertenecen a Cristo. En segundo lugar, también son marcados como símbolo de lealtad. Los soldados en la antigüedad se tatuaban el nombre de su general como evidencia de su lealtad a él. En tercer lugar, pudiera ser como símbolo de inmunidad. Antiguamente, los devotos de alguna deidad se marcaban el nombre de su Dios, creyendo que éste les protegería de los enemigos. Posiblemente de esta manera los 144,000 están marcados por Cristo y por el Padre, y estos han sido inmunes a los ataques del anticristo y el falso profeta, como leemos en Apocalipsis 9:4. Ahora estos 144,000 judíos, 12,000 de cada una de las 12 tribus, están junto al Cordero, como si fuesen su estado mayor. Estos serán judíos cristianos que han creído a Jesús como el Mesías y que posiblemente fueron salvos, posiblemente por la fe en la gran tribulación. Verso 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Esta voz del cielo como estruendo, del griego brontos, y que significa tronar,
bramido de muchas aguas posiblemente provenga del Padre. En Job 37:4 leemos lo siguiente: después de él ruge el trueno, truena con su majestuosa voz. Cuando se oye su sonido, él no lo detiene. En Éxodo 19:19 leemos algo muy interesante. Mientras el sonido de la corneta se intensificaba en extremo, Moisés hablaba y Dios respondía con truenos. Salmo 29:3 nos dice algo significativo respecto a esto. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de la gloria. Es Jehová sobre las caudalosas aguas. Sin embargo, Juan en este versículo nos afirma que la voz que escuchó era de arpistas arpeando sus arpas. Posiblemente se refiere a la iglesia arrebatada, instalada en el cielo y que precisamente tiene arpas para adorar al Señor, como leemos en Apocalipsis 5:8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Verso 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Los 144,000 cantan un canto nuevo, aunque el texto griego dice kainos, es decir, reciente, delante del trono de Dios, en presencia de los seres vivientes. Deducimos que estos seres vivientes son querubines, tomando en cuenta lo que Ezequiel 10:14 nos dice. Cada uno tenía 4 caras, la primera cara de querubín, la segunda cara de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. Los querubines, además de los 24 ancianos o la iglesia arrebatada, somos el auditorio de este canto que los 144,000 cantan. Este canto era exclusivo para ellos, los 12,000 de cada tribu de israelitas que fueron redimidos, del griego agorazo, y que significa comprados, que pagaron por ellos. Verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Este verso es de difícil interpretación. La mayoría de los comentaristas serios afirman que la virginidad a la que Juan se refiere no es física, sino espiritual, debido a que la palabra de Dios en ningún momento condena a la relación limpia entre marido y mujeres, como leemos en 1 Corintios 7:28. Pero también si te casas, no pecas. Y si la soltera se casa, no peca. Honroso es para todos el matrimonio y pura la relación conyugal. Por otro lado, exégetas como William Barclay afirman que el texto fue agregado por algún copista. Hemos de recordar que las traducciones de los textos originales fueron realizadas por monjes católicos que practican el celibato y posiblemente, fieles a su credo, agregaron la porción de nunca se mancharon con mujeres. Es una posibilidad. Por otro lado, es posible que estos seres sean físicamente vírgenes y que nunca hayan tenido relaciones sexuales con mujeres. Estos son necesariamente varones, ya que el original usa la palabra partenoi, que significa varón virgen. Es muy posible que la virginidad espiritual se refiera a la pureza moral y la fidelidad al Señor Jesucristo, como leemos en 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo marido, para presentaros como una virgen pura
a Cristo. La iglesia es una virgen pura y sin mancha, Efesios 5:27, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. La iglesia de Cristo es, en sus cualidades, contraria a la iglesia inmoral a la que se compara con una prostituta, Apocalipsis 17:1. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los que habitan en la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Estos 144,000 siguen del griego akoluteo, y que significa caminar el mismo camino, acompañar como discípulo de alguien. Estos siguen al Cordero. Fueron redimidos, o sea, comprados, salvados de entre los hombres, siendo salvos al haber creído en el Señor. Estos son primicias del griego aparge, y que significa lo primero, frutos primogénitos, etc. Las primicias eran lo mejor de la cosecha de los rebaños que se ofrendaban para el Señor. Y estos, como primicias, han sido santificados o separados para el Cordero. Verso 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Este texto es un precioso eco de Sofonías 3, 13 y 14, en donde se afirma que el remanente de Israel no dirá mentira, ni en su boca se hallará lengua engañosa. Ellos son en cierta forma como Jesús, al que siguen, ya que en Cristo tampoco se halló engaño en su boca, como leemos en Isaías 53, 9 y Primera de Pedro 2, 2. Estos son sin mancha. San Juan emplea la palabra griega amomos para designar sin mancha. Este término se utilizaba para los animales que serían sacrificados y que debían ser precisamente sin ninguna falta, ninguna mancha. Verso 6. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En Mateo 24, 14, el Señor afirma que el evangelio del reino sería predicado a todo el mundo. Y una vez predicado, entonces vendría el fin. Me parece que este texto se está refiriendo precisamente a las palabras del Maestro. Dios, para esta ocasión, utiliza a un ángel de ángelos, y que significa mensajero, para proclamar el evangelio eterno a todos los habitantes de la tierra. Este maravilloso mensaje es como una arma de 2 filos. A los que hemos creído y hemos sido bautizados, hemos sido salvos. Por otro lado, a los que despreciaron la oferta de Cristo y no creyeron, fueron condenados. Como leemos en Marcos 16, 16 y Juan 3, 18. Verso 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mismo ángel exhorta a los habitantes de la tierra a que teman a Dios y no a la bestia o al dragón. Los invita a que le den gloria, a que reconozcan su majestad, que entiendan que es Dios quien hizo los cielos y la tierra, además del resto de la creación. Es mi teoría que el dragón hará creer a la humanidad que la creación es producto de la evolución o de alguna otra deidad. Y posiblemente por esta razón el ángel está advirtiendo sobre quién es el verdadero creador
de todo cuanto hay. 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora aparece un segundo ángel que profetiza la caída y condenación de Roma. Los padres de la iglesia primitiva afirmaban que Roma era la Babilonia que había resurgido. Apocalipsis 17 la compara como una prostituta que ha arrastrado a la humanidad para que caiga en sus seductoras prácticas paganas, en su inmoralidad. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En Apocalipsis 13:15 leímos que si alguien se rehusaba a adorar a la bestia y ser marcado por ella, sería muerto. Sin embargo, el ángel advierte que si lo hacen, beberán del vino de la ira de Dios, es decir, recibirán el castigo divino y justo, que en esta ocasión es comparado con el vino. Pero además agrega que este vino de la ira divina será impartido sin rebajar. Será puro, sin ninguna misericordia. San Juan utiliza la palabra griega thumos, que significa indignación hirviente, para expresar la ira divina. Dios ha sido misericordioso para con la humanidad pecadora, pero ahora el tiempo de la justicia divina ha llegado. Los adoradores del anticristo sufrirán tormento en el póstumo lugar de tormento, al cual la Biblia identifica como el lago de fuego. Serán castigados en presencia de los santos ángeles y de Cristo, al que rechazaron. Verso 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El humo es indicativo de fuego. Juan emplea a este elemento para describir la lumbre que atormentará sin matar a las almas de los que adoraron a la bestia y recibieron su marca. El vidente agrega que este castigo será eterno y constante, tal como lo corrobora Isaías 66:24. Verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe y la paciencia, del griego upomone, y que significa duración, constancia, paciencia de los santos. ¿A cuáles santos se refiere este versículo? Posiblemente a los descendientes de Israel, la mujer encinta de Apocalipsis 12, quienes tienen o guardan el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:7. O quizá los que murieron degollados y que reclaman justicia y cuyas almas se encuentran bajo el altar. Apocalipsis 6:9-11. Verso 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Desconocemos la identidad de la voz que habla desde el cielo. Posiblemente sea Dios mismo. El mensaje es bienaventurados, del griego makarios, y que significa inmensamente dichosos. ¿Quiénes? Aquellos que mueren en el Señor.
El texto posiblemente se refiera no a todos aquellos que mueren creyendo en Cristo, sino a los que mueran precisamente durante el tiempo de la gran tribulación, al negarse a ser marcados y adorar a la bestia. El mismo Espíritu Santo responde afirmativamente agregando, para que descansen de sus arduos trabajos, refiriéndose posiblemente a la horrenda persecución de la cual fueron objetos, pues sus obras o lo realizado por ellos los seguirán. Es decir, la decisión de ser leales a Cristo en este tiempo de pruebas les seguirá. Es decir, tendrá un buen efecto. Serán premiados por haber honrado al Cordero. Verso 14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. El profeta Daniel ya había contemplado la misma visión de Juan, Daniel 7:13. El vidente contempla a un personaje que sin duda es Cristo, quien está sobre una nube blanca. Desde el Antiguo Testamento se describe a Dios apareciendo precisamente sobre una nube. Sobre esta nube que Juan contempla está Cristo coronado, portando un instrumento para cortar y recoger la mies de la tierra. Verso 15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Una vez que el Señor aparece sobre la nube, listo para cegar, un ángel que sale del templo, posiblemente el templo celestial de donde apareció el arca del pacto, como afirma Apocalipsis 11:19, le comunica a gran voz que meta su hoz para cortar la mies de la tierra. Esta mies posiblemente represente a los que menciona el versículo 14, los bienaventurados que han muerto en el Señor y a quienes Cristo viene a recoger. Ellos son pues la mies madura de la tierra. Verso 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. El Señor lanzó o metió su hoz y cegó la tierra, iniciando así la cosecha de las almas que resistieron al anticristo, menospreciando sus vidas por su lealtad al Cordero. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Ahora aparece otro ángel del mismo templo celestial, trayendo también una hoz aguda. Un quinto ángel aparece. Juan escribe que éste tiene poder sobre el fuego y posiblemente sea el mismo ángel que tiene un incensario que llena con el altar para lanzarlo a la tierra. Apocalipsis 8, 3, 5. Este ángel da la orden al que para que vendimie los racimos de uva que ya están maduras, es decir, en su punto, listas para ser cortadas, cosechadas. En los tiempos bíblicos se segaba el trigo primeramente y luego viene el tiempo de las vendimias de las uvas. Verso 19. Y el ángel arrojó su hoz a la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Una vez recibida la orden, el ángel de la hoz ejecuta y vendimia la tierra. La
cosas vendimiadas, a diferencia de la mies cortada y que representa a los santos de la gran tribulación, son los moradores de la tierra, quienes son comparados con las uvas que son echadas en el lagar para ser pisoteadas hasta sacar el jugo de ellas. El lagar es una especie de pila en donde se lanzan los racimos de uva y que antiguamente eran pisados para exprimirlas y extraerles el jugo y así producir el vino o el jugo de uva. De la misma manera, ahora Dios pisará a los impíos en el lagar de su ira. Verso 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Este texto sin duda se refiere a la gran batalla de Armagedón, que precisamente se librará fuera de Jerusalén, específicamente en el valle de Josafat o Esdraelón, también llamado Armagedón y Jezreel, Apocalipsis 16:16. Aquello será una horrenda carnicería. Cristo ciertamente se fue como un manso cordero, pero ahora vuelve como el león de Judá. Destruirá sin compasión al anticristo, el falso profeta y sus ejércitos que son enemigos suyos y de su pueblo. Es tanta la sangre que emana de los dados por el Señor que llega hasta los frenos que están en los hocicos de los caballos. La sangre derramada cubre un área de 1500 estadios o algunos 320 kilómetros. Posiblemente, desde luego, este sea un número simbólico. El texto es sin duda un eco de Isaías 63, 2 al 6, en donde se presenta a Cristo salpicado de la sangre de sus enemigos a los que ha destruido. ¿Por qué está enrojecida tu ropa y tus vestiduras están como las del que ha pisado en el lagar? He pisado el lagar yo solo, de los pueblos nadie estuvo conmigo. Los he pisado con mi furor y los he hollado con mi ira. La sangre de ellos salpicó mis vestiduras y manché toda mi ropa. Porque el día de la venganza ha estado en mi corazón y el año de mi redención ha llegado. Yo miré y no había quien ayudase. Me asombré de que no hubiese quien apoyase. Entonces mi propio brazo me salvó y mi ira ella me sostuvo. Con mi furor pisoteé a los pueblos, los embriagué con mi ira y derramé su sangre por tierra.